Buenos días tengan todos. Es un gusto verte. Quiero decirte que a partir del día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar un ciclo de enseñanzas, en donde vamos a estar hablando de la iglesia. A partir del día de hoy vamos a estar hablando muchas cosas que tienen que ver con la iglesia, desde entender qué es la iglesia, porque he de decirte que de repente alguna persona dice, oye, vamos a la iglesia. Oye, ¿cómo es tu iglesia? No, pues mira, mi iglesia es amarilla, tiene muchos salones y tiene un salón grande. Amado, eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Alguien se expresará, es que esa iglesia no me gusta. ¿Sabemos realmente lo que estamos diciendo? Quizá no. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a estar hablando, en primer lugar, el ciclo lo hemos llamado el llamado de Dios a su iglesia. Vamos a estar hablando en el primer lugar, el día de hoy, de qué es la iglesia y cuál es su llamado. Ese es el tema del día de hoy. Y los siguientes domingos vamos a estar hablando de la misión, de su visión, de lo que Dios ha preparado para esa iglesia y también de lo que en diferentes pasajes de la Escritura Dios le habla a su iglesia, ya sea para edificarla o para reprocharle. ¿Cuántos desean formar parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que todos queremos ser parte de ese grupo de personas que en el último tiempo, en ese momento van a estar todos vestidos de blanco, cantando alabanzas, adorando al Señor y deleitándose de la visión celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creo que eso anhelamos. Y lo que Dios pretende con la palabra que vamos a estar viendo este domingo y los siguientes domingos, el próximo domingo me comprometo que te demos todo un tríptico en donde vamos a tener bien claros los temas a estar viendo para que tú lo sepas y para que puedas invitar a alguna persona más. Pero el objetivo que Dios persigue de todo esto es que realmente como iglesia estemos preparados. Dice la Escritura que Dios quiere preparar para sí una iglesia santa, sin mancha, que no tenga, dice, es enfático, que no tenga mancha, arruga o cosa de que avergonzarse. O sea, Dios quiere preparar a su iglesia. Entonces, el día de hoy vamos a entenderla. Vamos a abrir el pasaje primero, el pasaje que nos va a servir de base el día de hoy. Primera de Timoteo 3, versículo 14 y versículo 15. Este pasaje nos va a servir para esta enseñanza y para las enseñanzas posteriores. Dice la palabra, esto te escribo. Es Pablo el que le escribe a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Le pedimos al Señor que sea su Espíritu Santo, utilizando su palabra, el que nos hable en esta mañana. Padre, gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias por los que estamos hoy presentes, por cada alma, por cada amigo, por cada hermano que está presente hoy para alabarte, para escuchar tu palabra. Gracias por cada hermano, Señor, que a través de la tecnología nos está viendo en este momento por internet. Señor, juntos te pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo, que bendigas tu palabra, que dirijas tu palabra y que tu palabra alimente nuestra mente y hable profundamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Amén. Bien. La verdad es importante, amado, entender qué cosa es la iglesia. Y quiero retomar el pasaje, si quieres, vamos a ver 1 de Timoteo 3, capítulos 14 y 15, porque este pasaje, aunque realmente vamos a estar utilizando el versículo 15, es un versículo pequeño. Amado, no sabes cuántas verdades hay en el versículo 15. Es impresionante la cantidad de verdades que hay en el versículo 15.
Un servidor al estar preparando la enseñanza que iba a compartirte en este día, estuve pensando, ¿y si de este versículo hago 4 enseñanzas para que quede más claro? El Espíritu Santo nos irá guiando en cuántas enseñanzas son necesarias, de tal forma que seamos edificados y bendecidos con este pasaje o con los pasajes que Dios nos va a estar dando en los siguientes domingos. Pero este solo pasaje tiene muchísimas verdades a asimilar. Y la primera verdad que tenemos que asimilar es qué cosa es la iglesia. Dice 1 de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Pablo no estaba. Timoteo era un discípulo. Y le escribe, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hago énfasis en lo que tenemos subrayado. Dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Amado, es importante que entendamos lo que es la iglesia. La iglesia, te digo de una vez, la iglesia no es una construcción. Sabemos, yo sé que varios de los que están aquí han leído la Escritura, han leído la Biblia, y la Escritura es muy enfática en recordarnos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, la iglesia no es eso. Cuando Pablo le escribe a una iglesia, y ahorita veremos la definición de iglesia, no le está escribiendo a un inmueble. ¿Qué es la iglesia? Yo quisiera ponerte una diapositiva, la siguiente diapositiva. Tiene la palabra original de lo que hoy conocemos o lo que hoy se nos traduce como iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Y es una palabra que es una mezcla de dos partes. Ek, que quiere decir fuera de, y klesis o kaleo, que quiere decir llamar. ¿Cuál es la idea que quiere transmitir eclesía? Ok, es llamado hacia afuera. ¿Ok? Llamado hacia afuera. De hecho, es una expresión, el ser llamado hacia afuera. Ahorita te voy a decir cómo se utilizaba, por ejemplo, déjame ponerla en el contexto correcto. La eclesía era una asamblea y podía utilizarse para términos meramente seculares. Si había un problema en un pueblo, ¿ok?, se proclamaba una asamblea y ese pueblo era llamado a la asamblea a discutir el problema que se estaba presentando en el pueblo. En este caso, a lo mejor había un ladrón, lo iban a juzgar y a lo mejor lo iban a colgar, como se hacía antes, ¿verdad? Y el pueblo iba a decidir o iba a participar en ese llamado que se le hacía del objetivo que se tenía trazado, ¿ok? La palabra griega es utilizada, hay una traducción, la primera o de las primeras traducciones, o quizá la mejor, la más fiable de aquel entonces, de lo que era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hay una traducción del griego, o sea, estaba en hebreo, traducido al griego, que se llama la Septuaginta, o la 70, esa traducción utiliza ya la palabra eclesía o iglesia para referirse a Israel. Cuando Israel era llamado, era reunido para que se le transmitiese alguna palabra de parte de Dios. A esa reunión de personas en la 70 se le llamaba eclesía. Ok, entonces entendamos que nada tiene que ver con inmuebles, sino más bien con personas que son llamadas fuera de algo. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Entenderás que los cristianos, porque la Biblia dice que los cristianos son llamados a ser santos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, son llamados a apartarse del pecado, a apartarse de la maldad. Es como si todos estuviéramos en este mundo en un pantano lleno de porquerías, y llega Jesucristo desde afuera y nos dice, ven, y tú te sales de ese pantano hacia donde Jesucristo te llama y te limpias tus vestiduras. Así el cristiano es llamado, amén. ¿Estamos entendiendo esa parte?
Bien, ok. El llamado o lo que se llamaba iglesia no es un llamado individual, sino, ok, en un primer término es individual porque se dirige a una persona, pero es un llamado colectivo. O sea, es un grupo de personas las que son llamadas para formar parte de la iglesia. ¿Ok? Ahora, esta palabra eclesía se utiliza en dos sentidos. Hay que entenderlo solamente para que nos quede claro y para que a lo largo de este ciclo, cuando la Biblia se refiere a iglesia, entendamos que se puede referir o mencionarse a la iglesia de una forma o de otra. La palabra eclesía se puede utilizar hablando de todos los creyentes o todos los redimidos, los genuinamente creyentes y los genuinamente redimidos. Y discúlpame que sea enfático, porque estamos en tiempos en donde, así como las mercancías chinas se han colado en el mercado, así los cristianos falsos y los pastores falsos se han metido en el mundo. Y ya no sabemos qué cristiano que se dice cristiano es verdadero y cuál es una farsa, y qué pastor es un verdadero hombre de Dios y cuál es un verdadero farsante y un hijo del diablo puesto para confundir. Entonces, la palabra eclesía se utiliza para referirse a todo el grupo de redimidos o de cristianos o de personas llamadas por Dios en todo el mundo. ¿Sí? Cuando Jesucristo, Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. En este pasaje, la palabra iglesia se está refiriendo no a la iglesia de Éfeso, ni a la iglesia de Pérgamo, ni a la iglesia de Filadelfia, sino se está refiriendo a toda su iglesia. Y Dios no tiene muchas iglesias, Dios solamente tiene una sola iglesia. ¿Ok? Ese grupo de personas tienen ciertas características de las cuales vamos a ir hablando en este ciclo. O sea, tienen ciertas cualidades, son únicas. La iglesia de Dios es única, aunque tenga diferentes grupos o congregaciones. Entonces la palabra iglesia se utiliza para referirse a la multitud de los creyentes en todo el mundo, y no solo los creyentes actuales, sino los creyentes que ya vivieron y ya murieron, y los creyentes que, si Jesucristo no llega el día de hoy, amado, no sé, hago una pausa, no sé si tú ya estás listo por si Jesucristo viene el día de hoy, si ya te arrepentiste de tus pecados y ya estás viviendo una vida santa. Si Jesucristo no viene el día de hoy, la iglesia la componen los cristianos que vivieron hace tiempo, los cristianos que estamos viviendo en estos días y los cristianos que vivirán en el futuro. O sea, para eso se utiliza la palabra iglesia, para el conjunto de personas llamadas todas por Dios para el propósito del cual vamos a hablar en un momentito más. Ahora bien, cuando la Biblia se refiere a la iglesia, a ese grupo de personas llamadas, también es importante entender que la palabra iglesia tiene diferentes significados. O sea, no solo es un grupo de personas. Esa asamblea que se llama iglesia, también la Biblia le llama su casa. El pasaje que veíamos de 1 Timoteo decía: que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Ok? Dios habita ahí. Y entendíamos entonces que si Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿en dónde habita Dios? En las personas. Quien ha leído la Biblia entiende y sabe que Dios habita en las personas. ¿Ok? Y puede habitar su Espíritu Santo en una persona en particular. Y sobre todo la idea la hace mucho más fuerte la Escritura cuando dice: cuando está reunido ese grupo de personas, la manifestación de Dios y la presencia de Dios es mucho más enfática y más fuerte. ¿Sí? Dice Mateo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está diciendo, la presencia divina está ahí. Hay salmos que nos dicen que Dios habita en la alabanza de su pueblo.
¿Ok? O sea, el asunto no es nada más, bueno, es un grupo de personas, no tienen una cualidad. La Biblia nos enseña que hay una cualidad específica. Dios las llama afuera, las llama con un propósito y pone en ese grupo de personas su presencia. Dios mora en ellos y mora entre ellos. ¿Amén? ¿Sí comprendemos esta verdad? ¿Qué más? La Biblia dice que la iglesia es su cuerpo. Efesios 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Escritura también está diciendo, ok, es un grupo de personas, Dios pone su presencia en ellas, su Espíritu Santo en ellas, pero no solo eso, sino nos hace ver a la iglesia como un cuerpo humano. O sea, todas esas personas conforman un cuerpo con Dios, son una unidad en Dios. Jesucristo es la cabeza y el resto de las diferentes personas que integran esa iglesia son algún miembro de su cuerpo. Alguno es boca, alguno es ojos, alguno es manos, alguno es pies, alguno es... Esa es la idea. O sea, cada una de esas personas en Jesucristo tiene una función. ¿Estamos comprendiéndose aquí? ¿Cuántos dicen amén? Todo esto es muy importante para lo que vamos a estar hablando. ¿Qué más? Cuando la Biblia se refiere a la iglesia, o cuando la Biblia dice que la iglesia le pertenece a Dios, también está diciendo o afirma que la iglesia es familia de Dios. Y tiene toda la lógica del mundo. Porque un creyente, después de que es perdonado de sus pecados, que es lavado con la sangre de Jesucristo, la Escritura dice que es adoptado como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Escritura dice que la iglesia es familia de Dios. Y lo dice en Efesios 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok, regreso a la verdad, al punto del que estaba yo partiendo. Entonces, en el primer uso que se le da a la palabra iglesia se está refiriendo a toda la congregación de personas, o a todo el grupo de personas en todo el mundo. Cuando se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a la iglesia del primer siglo, a la iglesia que hoy vive en China, a la iglesia que está en este momento padeciendo en África, a la iglesia que hoy se esté guardando santa en esta ciudad. ¿Ok? Y esa iglesia, veíamos, tiene la presencia divina, es cuerpo de Jesucristo y es familia de Jesucristo. ¿Amén? En ese primer uso se le da la palabra iglesia. Ahora bien, hay un segundo uso que se le da a la palabra iglesia para referirse a un grupo pequeño o un grupo de cristianos particular por cierta clase de creyentes. Ahí es donde se utiliza hablar de la iglesia de tal localidad, de tal situación, de tal comunidad. Pongo un ejemplo rápido, 1 Corintios 1, versículos 1 y 2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí fíjate, ya está haciendo una referencia específica. Está dirigiéndose a una porción de creyentes que se ubican en un lugar determinado. Fui muy enfático en decirte, Dios no tiene muchas iglesias. Dios solo tiene una iglesia. Pero la palabra iglesia también se utiliza para referirse a una porción de creyentes que se ubican en un lugar determinado. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Entonces termino esta parte o esta sección de qué es la iglesia en decirte, la iglesia es un grupo de personas
que fueron llamadas del mundo y que se reúnen, escúchalo bien, se reúnen con un propósito específico, el cual vamos a hablar en un momentito más. ¿Ok? Dios pone su presencia ahí, es su casa, es su cuerpo y es su familia. ¿Vamos comprendiendo hasta aquí? ¿Cuántos dicen amén? Importante para comprender todo lo demás que vamos a hablar. Ahora bien, antes de decirte el propósito de la iglesia, en el pasaje, en el versículo 15 de 1 de Timoteo, que ahorita vamos a poner, está una de las expresiones más fuertes que aparecen en toda la Biblia para atraer nuestra atención hacia el carácter y hacia el poder de Dios. Escúchelo bien. Si existe una expresión poderosa, enfática, que atraiga la mente hacia mirar a Dios, una de ellas es la que está en 1 de Timoteo 15:3. Y lo que está queriendo destacar es a quién le pertenece esa iglesia. Es muy enfático en eso. 1 de Timoteo 3, versículo 14 y 15, o el 15 es suficiente. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Amado, esta expresión aparece en los pasajes más significativos de la Escritura. Tú puedes ver el pasaje, por ejemplo, en el cual David enfrenta a Goliat, ese gigante filisteo que tenía aterrorizado a todo el pueblo de Israel, que tenía acobardado a Israel y a su rey y a todos. Y tú conocerás claramente la historia de ese joven pastorcito espiritual que cantaba salmos, y que se dio cuenta de ese filisteo que estaba avergonzando al pueblo de Dios. Y aquí hay una representación importante. Ese filisteo representaba a los ídolos muertos. Los filisteos era un pueblo que tenía la confianza puesta en las piedritas, en los muñequitos, en las pinturitas, ¿verdad? Como son todas las cosas en las cuales pone su confianza el hombre, vanas, sin sentido, irreales e imaginarias. Ese filisteo representaba eso, y ese pueblo que estaba siendo avergonzado representaba al Dios vivo. Y entonces David ve eso, se llena de celo y dice lo siguiente. Hay una expresión en la Biblia que dice: ¿quién es este incircunciso para que blasfeme a los ejércitos del Dios viviente? O sea, es una expresión poderosa diciendo David, ¿quién estaba con ellos? O sea, ¿quién estaba con los filisteos? ¿Y quién estaba con el pueblo de Dios? Lo que estaba queriendo decir es, ellos están en sus fuerzas. Por grandes que sean, por hábiles que sean, por armados que sean, sus piedritas y sus muñequitos y sus idolitos son vanos y son falsos y no nos pueden ayudar. Con nosotros está el que abrió el mar rojo, el que creó la tierra, el que hizo todas las cosas con la palabra de su boca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la expresión es así de poderosa y de fuerte, y tú la puedes ver en diferentes pasajes de la Escritura. Tú te pones a revisar esa expresión y terminas muy bendecido, porque resalta en cada momento o el carácter o el poder de Dios. Por ejemplo, tú ves el pasaje en el cual Daniel se niega, el rey hace su estatua y dice, todos se van a inclinar a ella, y Daniel dice, no me voy a inclinar y no voy a dejar de orar a mi Dios. Y entonces es echado al foso de los leones, y tú ya conocerás la historia. Dios lo libra del foso de los leones, y el rey asombrado, el rey Nabucodonosor asombrado, escribe una carta, una epístola, una expresión a todos los pueblos, reconociendo que había tenido una experiencia única, fabulosa, con un Dios que no había conocido. Él conocía las estatuillas, las muñecas, los muñequitos, esas cosas que cuando les hablan no te contestan. Y él dice en Daniel 6, versículos 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada
de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y da la razón. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amado, quiero decirte que el que estaba escribiendo la carta en ese momento era el hombre más poderoso del mundo. Así como tú puedes hoy identificar al presidente de alguna nación como el hombre más poderoso del mundo, en ese entonces el que escribió esa carta era el hombre más poderoso del mundo. Y él estaba diciendo, no había conocido jamás algo que se asemejara a lo que acabo de conocer. Acabo de conocer al Dios vivo. Entonces la expresión que le pone Pablo a Timoteo es muy poderosa, porque al mismo Timoteo le está queriendo entender, ¡hey! Cuidado y fíjate dónde pisas. Date cuenta en dónde estás parado. Date cuenta a quién le pertenece ese grupo de personas en medio de las cuales tú estás parado. Si tú fueras, por ejemplo, de paseo a Palacio Nacional, y está ahí tan cerquita, está de ti el piano que tenía la casa de Benito Juárez, y está tan cerquita de ti, no sé, aquella bandera que se usó en tal momento, en tal batalla, y tú la quieres tocar, enseguida te aparece un soldado y dice, esto es propiedad de la nación. Está protegido por la nación. ¿Sí? La nación lo exhibe y lo pone, pero esto tiene un valor impresionante para la nación y está protegido así. Y esa es la idea. Le pertenece a Dios y es protegida, dirigida, alimentada, cuidada por un Dios vivo y poderoso. Un Dios que interactúa con su creación. Vamos. Esta misma expresión y con estos términos, nos hace ver y quiere lo que esa expresión está puesta también para poner temor en el corazón. Y si no, observa lo que dice Hebreos 10, versículos 28 y 31. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos, ¿qué dice ahí? Del Dios vivo. Porque a diferencia, y lo digo con todo respeto si eres católico, con la diferencia del santito fulano de tal, o de la Santa Muerte, o de la Guadalupana, tú te puedes reír en su cara, amado. Lo digo con todo respeto. Si no has entendido que la idolatría es solo un espejismo, una mentira. Tal muñequito no existe, lo que existe es el demonio que está detrás de ese muñequito, haciendo creer a las personas que es Dios. Pero tú por eso puedes ver que alguien que se sale a asaltar a las personas y que puede atreverse a clavarle una navaja se encomienda a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque no le tiene ningún miedo, porque en la final de cuentas no le va a hacer absolutamente nada. Puedes descansarte de esperar de que cualquiera de esos muñequitos o ídolos, o cualquiera de los dioses que existen en las naciones, hagan algo a favor o en contra, no van a hacer nada. A diferencia del Dios vivo. El Dios vivo abre su mano para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y también tiene su cetro en su mano para juzgar a su pueblo y a toda la humanidad. Amén. Hay veces, las personas a veces piensan que cuando les va mal aquí, es porque Dios las está castigando. Amado, entendamos, el verdadero castigo de Dios es en la eternidad, el día que estemos parados frente a Dios y nos juzgue.
Sin embargo, como Dios sí está vivo, sí puede mandarle tanto a sus hijos como a las personas una buena llamada de atención. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, cuando María y Aarón murmuraron de su hermano Moisés. ¿No les mandó Dios ahí, la puso leprosa a la mujer y la avergonzó? ¿Sí? Así cuando un cristiano se está sintiendo la gran cosa, a lo mejor es un hermano que está aprendiendo a predicar, o canta bonito, o ya lo quieren mucho y ya se siente la gran cosa, y ya se le están subiendo los humos, el Señor le manda una ajustadita para que se ubique. ¿Sí? Y si se trata de un inconverso, por el cual están pidiendo personas, a lo mejor es una señora que está pidiendo por sus hijos, y sus hijos están bien duros de corazón. Está bien duro el hombre, y a su mamá y a todos los menosprecia. Señor, ten misericordia de mi hijo. Mira, a mí me ha tocado ver casos, amado, en donde ha habido situaciones de accidentes, en donde Dios en su misericordia casi como a una cabra que está loca, le truenas la pata para que se calme y para que tenga humildad. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Amén. Entonces, a esa iglesia de la que estamos hablando, ese grupo de personas le alimenta, le pastorea, le cuida y le protege un Dios que está vivo y que es poderoso. Amén. Una tercera cosa de la cual te quiero hablar. Quiero hablarte de la misión de la iglesia. Regreso a 1 de Timoteo 3, versículo número 15. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y el énfasis en este momento es que esa iglesia es columna y es baluarte de la verdad. O sea, ese grupo de personas llamados aparte fueron llamados aparte para representar al Dios vivo de que te acabo de mencionar. Es como si a ti te fuera a contratar la empresa Telmex y tú te vas a presentar de parte de esa empresa Telmex para ofrecer los servicios o para anunciar los servicios o promociones o situaciones que tiene Telmex. No quiero aligerar la idea. Sin embargo, con esta idea quiero ilustrar lo que es. Ese grupo de personas representa a Dios. Si a ti te tratan mal en McDonald's, alguien que trabaja en McDonald's, ¿tú vas a echar pestes de la persona o de McDonald's? De McDonald's. Porque esa persona representa a McDonald's. Te toca tratar con una persona del gobierno corrupta, a lo mejor es de los impuestos y va y te cobre, te sacó 500 pesos o te sacó 1000 pesos porque no tenías ahí tu papelito. ¿Echas pestes de la persona o echas pestes del gobierno? Echas pestes del gobierno. Porque esa persona representa a. Y la idea que está dando el pasaje de 1 de Timoteo es la misma. Ese grupo de personas llamados aparte, llamados a ser santos, como decía hace un momentito un pasaje que pusimos, está llamada para representar al Dios vivo que tiene una verdad. ¿Sí? Y la expresión es fuerte, tiene dos expresiones aquí. Ese grupo de personas es columna y ese grupo de personas es baluarte. Entendamos una y entendamos la otra. ¿Qué es lo que hace una columna? Sostener. ¿Sí? Esto no se nos cae encima y son toneladas lo que está arriba de ti, porque lo sostiene una columna. ¿De acuerdo? Está sostenido por una columna y está lo suficientemente firme que si llueve, que si hay viento, que si hay un terremoto inclusive, está tan firmemente sostenido que difícilmente caerá sobre ti. ¿Por qué? Porque lo sostiene una columna. Esa es la idea. Ese grupo de personas sostiene una verdad, la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, es sencillo, quizás se predica cada domingo. Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la otra verdad es que Jesucristo, su Hijo,
murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia sostiene esa verdad delante del mundo, amado. Escúchelo bien. Ese grupo de personas está llamado de entre todas las personas del mundo para sostener delante del mundo la verdad de Dios. En medio de muchísimas mentiras. En medio de un mundo que no se quiere arrepentir, que quiere vivir su vida a su manera, a su forma. En medio de pastores que lo único que quieren es sacar el dinero, que predican un evangelio light. Predican, si fuera un chocomil, sería un chocomil con muy poquito chocolate, amado. O sea, nada, no te vayas a ofender si te hablamos del pecado. Ay, así suavecito y bajito. Ahí lee lo mejor en tu casa para que no te ofenda yo hablándote del pecado. No. La Biblia tiene muchas verdades. Tiene verdades acerca de la santidad, del pecado, de la gracia, del amor. Y la iglesia, ese grupo de personas, la sostiene con fuerza. ¿Cuál es la idea de una columna? ¿Que tiene fuerza o no, amados? ¿Tiene fuerza o no tiene fuerza? Fuerza para sostener. ¿Sí? A lo largo de los años de la iglesia, los apóstoles, los ancianos y la misma iglesia ha tenido que sostener la verdad de Dios delante del mundo. Y los primeros cristianos tuvieron que sostener que no era por el camino de los judíos, sino que era por el camino de Jesucristo por el cual se llegaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué les costaba eso? La vida. Les costaba ir al Coliseo, les costaba ser arrastrados de sus casas. Con su vida predicaban y testificaban que no era a través de los sacrificios de los carneros y de los borregos y de todas esas cosas, que solo son sombra de lo que había de venir, sino que era por el nuevo camino, por el camino de Jesucristo. Que no era a través de los ídolos de los romanos, ni de los griegos, ni de ningún pueblo pagano. Y delante de todos, por ejemplo, en Roma, si tú has leído, te recomiendo un buen libro, te va a bendecir, El mártir de las catacumbas. Delante de todo el mundo sostuvieron, todo eso es mentira, la única verdad es la que Jesucristo ha hablado. ¿Sí me explico? Entonces, con su vida, con sus palabras, con sus alabanzas, con sus buenas obras, la iglesia sostiene la verdad de Dios. Está puesta para eso. Escúchelo bien, Aquel que piensa que a lo mejor ser cristiano, pues ya estoy aquí a salvo, muy bien, la vida color de rosa, yo aquí mi casita. Amado, no entiendes lo que es la iglesia. No entiendes lo que es la iglesia y todavía no has entendido para qué te llamó Dios. Entendamos para qué nos llamó Dios. Veamos, por favor. Veamos, por favor, Mateo 5, versículo 14 y al versículo 16. Dice: mas vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A Jesucristo, ese es el principio del sermón de la montaña. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo dice: bueno, yo les estoy hablando de estas cosas y yo quiero que entiendas cuál es el fin. El fin es que tu vida brille. El fin es que tu vida anuncie la verdad de Dios. Que lo anuncien no solo tus palabras, sino que lo anuncien tus hechos, tu vida. Porque, amado, a veces te encuentras algunos de esos cristianos, le voy a llamar cristianos chinos. Y le voy a llamar así metafóricamente hablando porque son una copia del cristiano. Porque qué bonito hablan de la Biblia. No, hombre, se te hace ahora agua en la boca y se saben versículos y versículos. Pero tu casa, ¿cómo está tu casa? Vas a la casa, la esposa abandonada, los hijos abandonados, las deudas no pagadas. Los vecinos con pleitos y problemas. Por eso es chino. O por eso es falso.
porque habla bonito y parece cristiano, trae Biblia bajo el brazo acá, de desodorante la trae. Pero su vida, sus palabras, su conducta no anuncia que Dios es real. Pero cuando tú ves a una mujer que le tiene paciencia a sus hijos, que ama a su esposo, lo respeta, se sujeta, esa mujer sin abrir su boca está diciendo, Dios es real. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Yo no me canso de decir, un servidor está aquí desde hace más de 17 años, porque una mujer y un hombre, sin abrir su boca, me dijeron con su vida, Dios es real. Y para eso está la iglesia, para anunciar con sus actos, con sus palabras, con sus alabanzas y con sus buenas obras, sostener que Dios es real. A lo largo de la iglesia ha batallado por sostenerla aún en contra de los falsos maestros. Y por ejemplo, por eso le dice, vuelvo a la expresión, es columna, porque sostiene esa verdad, porque contra esa verdad se levantan muchas mentiras. El mundo va a seguir diciendo que Dios no existe o que Dios no es verdad, o que existen otros caminos, o que existen otros caminos cristianos. Diferentes clases de mentiras. Al final de cuentas todas vienen del diablo, ¿no? Que es padre de mentiras. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien sabe contar mentiras, es el diablo. Y la iglesia, a lo largo de la historia, ha tenido que sostener esa verdad delante de toda clase de situaciones. Falsas doctrinas, falsos maestros, falsas religiones, ateísmo, moralidades rebajadas. Esa iglesia está para sostener esa verdad. La otra expresión, baluarte. Amado, ¿para qué estaban puestos los baluartes? Aquí tenemos un baluarte, el baluarte Santiago, en esta ciudad, ¿no? ¿Para qué estaba puesto el baluarte Santiago? Para defender. ¿Sí? Estaba puesto ahí para que cuando llegara un barco se enfrentara con esa mole de roca armada con cañones, para que cuando se plantara frente al puerto fuera hecha pedazos. Si quería amenazar el puerto, fuera hecho pedazos con los cañones de la cual estaba dispuesto ese baluarte para defender este puerto. Ok, la iglesia entonces está puesta para sostener y está puesta para defender la verdad. ¿Estamos comprendiendo entonces? Amén. Ahora, no lo hace sola, lo hace con ese Dios vivo que habita en ella y que la protege, que la guía y que la cuida. ¿Estamos comprendiendo? O sea, no lo hace sola, pero está para eso. El que está para representar alguna empresa, no lo hace solo, lo hace con todo el poder económico, financiero, de conocimientos que tiene la empresa detrás de él. ¿Sí estamos? Bien, ese grupo de personas está llamado para sostener la verdad, para defender la verdad, te decía. A veces algunos, sobre todo los que estamos hoy escuchando la palabra del Señor, decimos, no, bueno, está bien, sabemos que no estamos adorando a la guadalupana, eso sí ya lo sabemos, pero hay mentiras más sutiles de las cuales hay que defender la verdad. Están metidos, está proliferado el internet y las iglesias de falsos pastores que solo le sacan el dinero a las personas, que le dicen a alguien, eres salvo cuando no es salvo. Si tú fornica, Jesucristo te ama. Si tú sigues mintiendo, Jesucristo te ama. Así como te llamó fornicario inmundo, así sigue. ¿Has escuchado pastores así? Yo sí. La iglesia está para defender la verdad de Dios, para predicar con valor sus verdades, para plantarse aún delante de las mentes engañadas y con amor corregirles. Y cuando se trata de falsos maestros, refutarles públicamente. Voy más allá con la idea. Hace 2 semanas estábamos reunidos varios pastores, estábamos meditando en pasajes en donde la iglesia ha tenido que defender la verdad de Dios. Llegó un momento, en una iglesia en particular, a la cual Pablo mandó a Tito para que corrigiese lo deficiente, porque la conducta de los cristianos
estaba dejando que desear y estaba haciendo que el mundo censurara con su boca la verdad de Dios. Y en ese contexto, Pablo le manda a Tito que ponga orden. Dice, ¿no? La conducta de la iglesia debe de adornar la doctrina de Dios. Y vamos a empezar por los que la dirigen. Y dice, si alguno quiere ser pastor, tiene que tener sujeta su casa en obediencia. Para que nadie tenga nada que decir de la iglesia. ¿Sí me explico? Que su esposa, que sus hijos le obedezcan. Y que de entre ellos haya creyentes. Y que el hombre sea amable, no sea borracho, no sea altivo, sea humilde, sea hospedador, su vida sea pública. ¿Qué está poniendo con esto? Está defendiendo la verdad con los hechos. Que la iglesia vea y que el mundo vea que no hay nada que criticarle a la verdad de Dios. ¿Sí estamos o no comprendiendo esta parte? Entonces la iglesia no solo defiende la verdad con la boca, lo defiende con sus actitudes, con su conducta. ¿Qué dice? Tú eres muy cristiano o muy cristiana. Amén. Déjame preguntarle a tu esposo qué opina de tu cristianismo. Déjame preguntarle a tus hijos qué opinan de tu santidad, de tu amor, de tu cuidado. Si tú eres cristiano y eres iglesia y estás anunciando con tu vida que Dios es real, déjame preguntarle a los que están ahí cerquita de ti si tu vida les anuncia que Dios es real. Si tu amor, si tu paciencia, si tu rectitud, si tu honestidad, si tu cuidado por ellos. Porque ¿cuántos creen que Jesucristo cuida a su iglesia? Así le dice el Señor a los maridos, ¿no? Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea, los maridos anuncian con su vida, con su cuidado, con su amor, que Dios es real a través de su conducta. A ver, que diga tu esposa, no hombre, mi marido me saca a pasear, me cuida, me atiende. Sabe hablarme al corazón, me tiene paciencia cuando la riego, que la riego muchas veces. Mi marido, en lugar de zorrajarme mis errores, con amor me corrige como Jesucristo me corrige en su palabra. ¿Sí estamos comprendiendo cómo anuncia la iglesia la verdad de Dios? Con su conducta, con sus palabras, con sus alabanzas, con sus buenas obras. ¿Amén? Bien. Refuerzo esta idea brevemente con un par de pasajes. Primera de Pedro 2, versículo número 9, solamente para que nos quede absolutamente claro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta que, ay sí, yo quiero ser de esos. Amén. Ahí te va, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado, tú quieres ser cristiano, arde tu corazón cuando la palabra dice, entrégate a Jesucristo. Jesucristo dice, amén, quiero que seas mío, amén, pero quiero que tu vida anuncie lo que yo soy. Que yo soy santo, que tengo una verdad, que no estoy de acuerdo como vive este mundo, que yo repruebo las mentiras de este mundo, que tu vida anuncie que mi Hijo Jesucristo es el único camino que tienen todos los hombres para ser felices y tener paz. ¿Sí estamos comprendiendo? Ese llamado. A ese grupo de personas les llama así. Por eso también es importante congregarse. Porque cuando esa iglesia se reúne y le alaba, manifiesta, cuando se expone su palabra, cuando se cantan las alabanzas, se anuncia que Dios es verdadero, que Dios es real. A través de las alabanzas se publica la verdad. Amén. Hay algunos cristianos muy raros que yo dudo del carácter de su cristianismo, que les gusta congregarse poco o se congregan cuando les conviene. No han entendido su llamado de iglesia. Acuérdate, son llamados fuera o llamados aparte para que Dios habite poderosamente en ellos y que de manera conjunta anuncien todos
la verdad de Dios. ¿Amén? Bien. Inclusive Jesucristo se pronuncia cuando una iglesia pierde la visión y pierde su función. O sea, dice, cuando una iglesia, cuando un grupo de personas que invoca el nombre del Señor pierde de vista que está para sostener la verdad y para defenderla, para vivirla, para anunciarla con sus hechos, con su vida, dice, bueno, pues ya no tiene razón de existir. La iglesia está puesta para hacer influencia. Dios le dice a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí o no? La iglesia está para ganar a veces con sus palabras, con sus oraciones, con su testimonio al mundo, y no para que el mundo la gane a ella. Y a veces pareciera que el mundo gana terreno y que el Facebook de los cristianos parece más inmundo que santo, o que las palabras de los cristianos parecen más del mundo que de Dios. No, la iglesia está para ganar terreno. La iglesia está para ir alumbrando el corazón de los incrédulos. Dice Mateo 5:13, y con este termino esta parte, dice, mas vosotros sois la sal de la tierra. ¿La sal para qué está? Para sazonar, para infundir sabor, dice. Sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, ponte un ejemplo, tú te compraste unos bisteces. Yo sé que ahorita le voy a despertar el antojo a varios. Compraste unos bisteces y los quieres hacer con tomatito. Ahorita saliendo de aquí los vas a asar con tus hijos, con tu esposa. Qué bendición. Y compras un poquito de sal para que le des sabor, para que con su sabor impregne esos bisteces y estén más sabrosos. ¿Te sirve si no les da sabor? ¿Te sirve esa sal si no les da sabor, si no les transmite su sabor? ¿No? La sal está puesta para dar sabor y para preservar de corrupción. ¿Sí estamos o no estamos? Así la iglesia. La iglesia está para transmitir ese sabor de Jesucristo, ese olor de Jesucristo, esa imagen de Jesucristo al mundo. Para penetrar en el mundo con su testimonio, con su vida, con su ejemplo, con sus palabras, con sus oraciones. E influenciar al mundo para que se convierta y se vuelva a Dios. ¿Ese es su llamado? Y si no sirve, es lo que dice Jesucristo, ¿para qué sirve? No está cumpliendo su función. Es como si tú quieres abrir, imagínate que tú eres el gerente general de McDonald's. Y quieres abrir un McDonald's aquí en la avenida Cuauhtémoc, en esta esquina. Pero resulta que pues ese McDonald's no da ingresos, no lo cuida, no representa a McDonald's. ¿Qué haces? Lo cierras. Porque McDonald's está puesto para que se gane dinero y se vendan hamburguesas, ¿o no? ¿Sí, verdad? No para que se vea bonito, mira, y hay un McDonald's. O para que los niños se vayan a subir a las resbaladillas. Está para vender hamburguesas. ¿Sí, verdad? Ok, ese grupo de personas llamados a una vida santa está para reflejar la santidad de Dios, el amor de Jesucristo. Y para influenciar a otras personas a que se vuelvan a Dios. ¿Amén? Ese es el llamado de la iglesia. Esa es su misión y su visión. ¿Sí? Todo aquel que quiera hacer iglesia, está bien, yo quiero enlistarme en ese grupo de personas que está siendo llamada para manifestar las virtudes de Dios al mundo. ¿Ok? ¿Sí comprendemos esa parte? Bien. Es bien importante. No se trata de que, yo quiero que me acepten. Amado, está bien. Fíjate que a veces me ha tocado, es que ahí, que son bien estrictos, que no me aceptan, que quién sabe. A ver, espérame tantito. Dime una cosa. ¿Tu vida anuncia día a día que Jesucristo es real? Si tu vida lo anuncia y tu fe es real, tú ya estás admitido. Porque la iglesia de Jesucristo es única.
el que se te permita ingresar a cierta o no reunión, Dios dará testimonio de tu vida. ¿Sí me comprendes? Importante es que tú metas en tu mente, bueno, yo quiero ser de la iglesia de Jesucristo, está bien. Mi llamado es anunciar su verdad a través de mi vida, a través de la obediencia, a través del amor, a través que mi boca se abra para proclamar sus verdades, sus alabanzas, que mis manos sean usadas para extenderlas al pobre, al menesteroso, al débil, al desamparado. Y con eso he de anunciar que Dios está vivo y que es real. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el llamado de la iglesia. ¿Ok? Una iglesia eficaz o una iglesia que funciona como Dios la quiere funcionando, así funciona. Ahora bien, termino este pasaje o esta enseñanza haciendo una pequeña reflexión. Ya te hablé de lo que es la iglesia, de ese grupo de personas, ya te hablé de que le pertenece a Dios, ya te hablé de su misión. Pero no te hablé de algo que sí menciona el pasaje y que también es importante que tú y yo lo tengamos. Imagínate que tú eres Timoteo y que Pablo te está escribiendo a ti. O que tú eres un hermano, o que tú vienes y que tu hermano que vive en otra ciudad te invitó. Y estás viniendo por primera ocasión. Imagínate, por favor, no le hace que tengas 25 años siendo cristiano y que ahorita nos digas todos tus laureles de cristianismo. No, imagínate que es la primera vez que pisas una iglesia. Por un momento borra todo lo que tienes. Y que te llega una carta de tu amado hermano y te dice, qué bueno que asististe a esa reunión. Pero déjame decirte algo importante. Quiero que sepas dónde estás parado. Fíjate cómo dice el pasaje 1 de Timoteo 3, ahora sí desde el 14 y el 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, ojo, Pablo está previendo una situación. Si yo me tardo, quiero que en tu mente haya un conocimiento claro y en tu corazón también. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amado, esto es bien importante. A veces me ha tocado ver, y yo a veces soy un tanto sarcástico con esto, porque lo digo con respeto, pero a veces me ha tocado ver a las personas que llegan al templo, a una iglesia, sea católica o evangélica, viven como el diablo, pero llegan a esa iglesia y mira, casi entran de puntitas, porque no los vaya a ver Dios y les vaya a caer un rayo. Está mal la idea. Está mal la idea y yo quiero, lo que es el pasaje nos quiere poner, es la idea correcta. Por ejemplo, Dios alineó el pensamiento de Moisés porque Moisés en un momento fue medio ligero, medio temerario al acercarse a lo santo. Dice Éxodo 3, versículo 1 al 5. O sea, tú sabes que, estoy seguro que sabes o que te interesarás en conocer la historia de Moisés, de cómo Dios lo llama para atender su obra. Sin embargo, hay una manifestación de Dios hacia Moisés, de la santidad de Dios hacia Moisés, y Moisés es así como que medio profano, medio juguetón, medio no saber dónde está parado. Y eso es lo que yo te quiero ilustrar con este pasaje. Dice Éxodo 3, versículos del 1 al 5. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza, y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Imagínate tú la escena. O sea, tú ves ardiendo, la zarza es un pequeño arbusto, un pequeño matorral, y tú lo ves ardiendo y es tan fuerte el fuego, y ahí lo ves enterito, verde. Qué impresionante.
Ok, y era fuego divino. Dice el versículo número 3, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza, no se quema? O sea, imagínate, tú estás viendo eso. Y luego aparte escuchas la voz que te llama Moisés, acércate. Ahí va el otro curiosón, ¿no? Como los niños, con el fuego, ¿no? Así, uy, a ver si. Sin entender a qué te estás acercando. Y así hay muchas personas que se acercan a la iglesia, amado. Quiero que veas, dice el versículo número 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea, ¿qué le está diciendo? A ver, ten temor y muestra respeto del lugar en donde estás parado. ¿Sí me entiendes? A ver, toma tu distancia, quita tus zapatos y muestra reverencia, porque el arbusto que estás viendo arder, en medio de ese lugar está la presencia divina. ¿Ok? Hay muchas personas que se acercan a una iglesia y dicen, no, están pajareando, o el celular, ¿no? Ya van a empezar las alabanzas y todavía Angry Birds, el último juego, o chateando, ¿no? Ya va a empezar la reunión, manita, ya, ahí nos vemos, ¿eh? Amado, acabamos de entender en la Escritura que la presencia divina está en medio de la iglesia, de esa reunión. El hermano al inicio de la enseñanza te decía, pues si la llamada es muy urgente, pon en silencio tu celular. Con respeto a mi hermano, yo te diría, amado, apaga tu celular. Dios merece tu respeto. Quita el calzado de tus pies. No ante mí, ni ante los hermanos, ni ante nadie de aquí, sino porque la asamblea de personas reunidas para invocar el nombre de Dios en sí mismo es santa y ocupa de todo nuestro respeto. Porque la presencia divina ha de manifestarse de una u otra forma en medio de esa iglesia, para hablarle, para consolarle, para manifestarse, para reprenderle, para animarle, para lo que sea, pero ha de estar ahí Dios. Y por lo tanto merece que nosotros pues sepamos dónde nos estamos parando. Hay personas que inclusive llegan a una congregación y empiezan a ver a quién critican. No me gusta cómo se peina esa, no me gusta cómo ese. Y llegan a su casa y hablan, es que la hermana fulana que se peina así o que se peina asado, o que el hermano fulano que no me gusta que esto y que esto y que esto otro. Amado, cuando hablamos, se puede quedar ahí, cuando hablamos de el grupo de personas que conforman una iglesia, hablamos también del dueño de esa iglesia. ¿Sí me entiendes? Por eso hay una expresión en el Nuevo Testamento, si no mal recuerdo, en el libro de Santiago, que que refiere a que cuando tú te hablas temerariamente de tu hermano o de un cristiano, y tú lo juzgas y lo criticas y lo señalas, lo estás haciendo con Dios. ¿Sí? Estás señalando, estás criticando, estás expresándote del Dios vivo. ¿Por qué? Directamente no. Pero esa alma, esa persona a la cual estás juzgando, criticando, señalando, le pertenece a Dios. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de McDonald's. Tú estás criticando a la cajera, estás criticando al que guarda las hamburguesas. Y llega el dueño de McDonald's y tú estás hablando de eso ahí con otra persona y dices, no, tú estás hablando de mi empresa. ¿Sí? Estás hablando de lo que es mío y en esa misma forma
O sea, Dios tiene esa idea y le está diciendo a Timoteo, ten mucho cuidado donde estás, cómo te comportas, cómo te conduces. Por eso te escribo. Primera de Timoteo está llena de instrucciones, de cómo tratar a los jóvenes, de cómo tratar a los ancianos con respeto, a las jovencitas con respeto, como hermanas. No ahí coquetón, seductor, con tu playerita abierta para que vean tu pelo en pecho, nada de esas cosas. Sino con respeto, mostrando santidad a las hermanas. Si eres mujer, no vas a andar ahí con tu minifalda, ¿verdad? Ahí queriendo seducir, a ver a quién te voltea a ver, porque el que está ahí es santo. Y si lo tropiezas, tienes un problema con Dios. Digo, él le va a rendir cuentas a Dios. Pero si tropieza por tu causa, menudo problema te has metido. ¿Sí? Imagínate a alguien, y no lo deseo, no lo promuevo ni nada por el estilo, pero le vende drogas a tu hijo. Imagínate un adulto que le vende drogas a tu hijo. Y que tu hijo se vuelve adicto a causa de él. Tu hijo tiene ya un problema, es su responsabilidad por volverse adicto. Pero tú quieres agarrar a golpes al que le vendió las drogas. O lo quieres meter en la cárcel por lo que le hizo. ¿Sí estamos o no estamos? Ok. Por eso Jesucristo dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera atarse una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. ¿Por qué? Porque Dios cuida de esa iglesia. Amén. Entonces cuando no sabes, o sea, y no te estoy diciendo con eso que ya no vengas, no, te estoy diciendo, el propósito del pasaje es, le dice Pablo a Timoteo, aprende a conducirte, aprende a caminar en medio de ella, aprende a disfrutar lo que Dios le da, aprende a acercarte, pero hazlo como Moisés, quitando el calzado de tus pies. Has de mostrar respeto, no solo cuando la iglesia está reunida, has de mostrar respeto cuando tienes enfrente a un cristiano que tú sabes que es cristiano, que tú sabes que ama a Dios, que tú sabes que se esfuerza por obedecer a Dios. Has de mostrar respeto ante la persona que tienes frente ahí, así sea el más sencillo, así sea el más sencillo, el más pequeñito de todos los cristianos. Has de mostrar respeto. ¿Por qué? ¿Porque él es gran cosa? No. Porque su vida le pertenece al Dios vivo y verdadero. Amén. Has de aprender a conducirte en medio de esa iglesia. ¿Sí estamos comprendiendo hasta aquí? Bien. Termino esta enseñanza y reforzando esta idea de cómo Pablo le dice, tienes que aprender a comportarte, a conducirte. Dice Hebreos 12, versículo 18 al 24. Este pasaje está evidentemente para poner un temor santo y reverente y también para entender la dimensión espiritual que nos rodea. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hago una pausa. Ahí lo dejamos y hago una pausa. ¿A qué se refiere? A ese momento en el monte Sinaí, en el cual Dios estaba dando las tablas de la ley. Ese momento en el que estaba tronando el cielo, se oía la voz de bocina, el monte temblaba, el cielo estaba oscuro, todo el mundo tenía temor y se oía una gran voz. Y si yo le pregunto aquí a algunos, ¿a cuántos les hubiera gustado estar ahí? Yo te aseguro que varios levantan la mano. Ver cómo, a ver, ¿te hubiera gustado estar ahí? A mí sí. Qué momento tan glorioso, tan especial, tan santo, tan maravilloso. Luego ver a descender a Moisés con los mandamientos de Dios. Pero era una situación que impactaba el corazón, es lo que está diciendo. La gente le dijo a Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros somos sucios o no somos limpios, pues, para que no nos mate Dios. Habla tú con Él y tú nos dices lo que Dios nos tenga que decir a nosotros, pero que no hable directamente para que no nos mate.
¿Sí me entiendes la escena que está queriendo destacar? Dice, no nos hemos acercado a eso. Nos hemos acercado a algo muchísimo mayor. Es lo que está diciendo la Escritura. Porque esa escena se dio en la tierra. Y nosotros, como dice el versículo 22, dice, no nos hemos acercado a eso, versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amado, no nos acercamos a un monte que por muy escandaloso, estruendoso, glorioso y todo lo que tú quieras ver, está aquí en la tierra. Sino que el llamado divino es acercarte a otro monte, uno eterno, en donde ya no se oye la voz de Dios en truenos, sino se oye real. Y si tú revisas los pasajes de la Escritura en donde están los ángeles frente de él, ellos cubren sus rostros y se postran sobre sus rostros ante tal visión tan gloriosa. Y la compañía, amado, no solo de personas, sino está refiriéndose a la gran multitud de seres angelicales y de personas santas que a lo largo de la historia han pasado por esta tierra. Dice, a eso nos hemos acercado los que creemos en Jesucristo. ¿Tú te acercas a Jesucristo? ¿Tú buscas a Jesucristo? Escucha bien, te estás acercando a ese monte. ¿Tú te presentas delante de la iglesia o en medio de la iglesia de Dios? Tú te presentas, o sea, hablándolo así, y la idea es espiritualmente hablándolo así, a eso te acercas. Entonces que tu corazón tenga temor, tenga reverencia, tenga gratitud, tenga fe, tenga confianza. Este pasaje ministra muchas cosas. En algunos produce temor, en otros es wow, qué cosa tan preciosa. Que Dios me permita participar de estar en medio de los ángeles, de estar en medio de los santos. Qué cosa tan preciosa, qué grandísimo privilegio. Fíjate que, según las noticias, yo no veo esta clase de programas, ni se lo recomiendo a los cristianos. Se dio la celebración del Oscar. Ahí estaban algunos cristianos publicando, ¡ay, ganó fulano de tal! ¡Guau, qué pasatiempo tan poco espiritual! Pero en esa cena, en esa gala, pues están las personas más famosas. Las más famosas. O sea, ¿cuántas personas más o menos famosas quisieran estar invitadas a esa gala, aunque se les dieran ahí en galería, allá donde está el conserje, pero que estuvieran en ese momento especial? Amado, el llamado a la presencia divina, que Dios nos permite recibir, pues, ¿dónde está, amado? Que Dios te abra los ojos, así como un día Eliseo oró para que su criado, Señor, ábrele los ojos para que vea quién está a nuestro alrededor. Y le abrió los ojos Dios y vio que estaban rodeados de ángeles. Que los ángeles estaban alrededor y que les estaban protegiendo. Así, amado, que Dios abra tus ojos espirituales para darte cuenta de lo santo, de lo precioso que es el llamado, de que tú puedas participar, de que si el Espíritu Santo te trajo, quiere hacerte parte de esa iglesia que anuncie la santidad, la verdad, el amor de Dios. Pero qué importante es saber caminar en ella sin torpeza, porque cuando tu boca se abre en contra de esa iglesia, o cuando tu dedo señala a esa iglesia, o cuando tu corazón juzga, ¿qué problema? O cuando tu corazón menosprecia, ¿no? A lo mejor dice, ese localito está pequeño. Mira, la verdadera iglesia de Jesucristo a veces ni ha tenido locales. Por ejemplo, Jesucristo no tenía un local. Jesucristo tenía su iglesia en un monte. ¿Cuántos dicen amén? Esa iglesia poderosa se congregaba abajo de un árbol. Démosle gracias a Dios que tenemos este localito, modesto como tú quieras, que nos permite
tener una interacción, pero el local no es la iglesia. La iglesia son esas personas que han sido llamadas para anunciar su evangelio. ¿Sí estamos comprendiendo entonces? Y aprendamos a comportarnos en primer lugar como iglesia. Dile al Señor, yo quiero ser iglesia. Yo quiero dejar mi inmundicia, mi maldad, que mi boca ya no deje, que ya no hable malas palabras ni mentiras, que ahora hable verdad, que ahora hable amor, que ahora hable con amabilidad, que con mi boca anuncie yo tus verdades, tus manifestaciones preciosas, con mis hechos. Yo quiero ser iglesia, esa iglesia que anuncia. Y enséñame a caminar, esa que sea tu oración. Señor, enséñame a caminar. Si Pablo preocupado por Timoteo le decía, ten cuidado, aprende a caminar en medio de esa iglesia. No vayas a tropezar a una de esas hermanitas, no vayas a tropezar a uno de esos hermanos mayores. Trátalos como tu padre. A esas hermanitas trátalas como tus hermanas menores. Ten temor, porque esa persona le pertenece a Dios. No se te vaya a ocurrir tropezar su fe. Qué triste es, ¿verdad? Cuando en las iglesias, en la Escritura habla de que en la iglesia se cuelan la cizaña, ¿verdad? Personas no cristianas, falsas cristianas, y empiezan a no tener respeto por los demás, y ay, préstame por favor, mira, ahorita te lo pago, vamos a hacer un negocio santo, y empiezan a tropezarse, porque ya no le pagó al hermano. Guardemos nuestros corazones. Si amamos a Dios, aprendamos a comportarnos como iglesia y en medio de la iglesia. Amén. Teniendo un amor y un respeto santo por los que están a nuestro alrededor. Si ya es cristiano, tengámosle respeto. Y si todavía está en esa situación de entregarle su vida al Señor, tengámosle más respeto porque Jesucristo dio su vida por él. Si es un pecador que todavía no lo ha entendido, que no lo ha asimilado, tengámosle respeto. Y no, me ha tocado escuchar cristianos que no entienden lo que es un pecador. Ese todavía no se ha arrepentido. Jesucristo dio su vida por él. Si tú lo menosprecias, el Señor que te salvó a ti y a mí, lo amó. Y cuando Él se convierta, todo el cielo va a ser fiesta. Por lo tanto, merece tu estima de corazón y tu respeto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Nos aprendamos no solo a ser iglesia, sino a comportarnos y a caminar en medio de ella con ese amor, con ese respeto, quitando nuestros zapatos. Espero que el próximo domingo no encuentre los zapatos allá afuera. Lo digo metafóricamente. Bien. Por último, termino pues diciéndote. Te he explicado, este sermón, esta enseñanza ha servido de base para entender pues que la iglesia es eso, ese grupo de personas llamadas para anunciar la verdad, que le pertenece a Dios, que tenemos una misión, sostener y defender esa verdad, que tenemos que saber caminar. Y aquí la cosa es, si eres iglesia, la palabra que yo quiero decirte ahora es, refrenda tu llamado, o ve si estás realmente cumpliendo con tu cometido. Revísate a ti mismo si estás en la fe. Si tú ya lo eres, amado hermano. Me refiero a algún cristiano, no me refiero a aquella persona que a lo mejor vino, está recibiendo el evangelio y bendito el Señor pronto va a ser cristiano. Me refiero a ti, amado hermano, que dices, ya soy cristiano. Revisa tu vida. Y analízala si tu vida está saliendo a anunciar el evangelio de Dios con tu vida, con tu boca, con tus alabanzas, con tus buenas obras. Revísalo. Y si en esa revisión te encuentras falto, carente, dile al Señor, Señor, esta máquina no funciona bien, hazla funcionar. Que mi vida, si está puesta para eso, si está puesta para ser lámpara o para ser sal, cumpla su cometido. Amén. No puedes, amado hermano, sigo hablándote a ti, decir que eres cristiano
si en tu proyecto de vida no está llevar la luz del evangelio al mundo perdido. No, pues si no está en tu mente, si no es tu objetivo, si no es tu máxima, si no lo que tú quieres es, bueno, aquí me guardo del pecado, ahí la llevamos, ahí poco a poquito, ahí vamos, y ya nada más que venga Cristo y nos vamos. Está cerrado, te vas a quedar. Te lo digo en serio y te lo digo con todo respeto. Te vas a quedar. Ya hay un engaño en tu mente y en tu corazón. Ya hay un engaño. Difícil de detectar, pero ya lo hay. Entonces, pídele al Señor que te perdone, arrepiéntete con toda humildad, con todo amor, dile, Señor, que mi visión esté clara. Mi vida la salvaste para que sea una lámpara que anuncie tu luz a todos los perdidos. Para que quien vea mi vida, quien escuche mis palabras, quien vea a mis hijos, a mi familia, quien escuche mis alabanzas, sepa que eres real. Y amado, si tú estás viniendo, si el Señor te está trayendo, ya me has escuchado. Dios quiere hacerte el bien. Dios quiere llamarte a formar parte de ese ejército de personas. Porque aparte, ya viste, qué precioso es, ¿no? Decir, oye, pues Dios está con ellos. Son su cuerpo. Son su familia. Él los protege. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Amado, si tú no eres cristiano, o si no has entregado tu vida al Señor, arrepiéntete de todo tu corazón, de tus pecados, y haz un compromiso con el Señor. Señor, yo quiero ser tu iglesia. Ya no quiero ser de ese grupo de personas que se están revolcando en el lodo, en el pecado, en la maldad, en la inmundicia de este mundo, en la música obscena de este mundo, las diversiones obscenas de este mundo, como el carnaval, por ejemplo, que están prostituyendo a sus hijos al llevarlos allá. Yo no quiero ser parte de esta generación perdida, podrida, que no entiende la santidad. Me arrepiento de todo corazón. Quiero que me limpies con tu sangre preciosa. ¿Cuántos creen que la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiar a todo aquel que cree? Arrepiéntete y dile, Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia en la cual tú estás. Yo quiero sentirte conmigo. Yo quiero sentir tu presencia, tu poder, y quiero tener el valor de defender tu verdad delante de las personas. Mostrar con mi vida, con mis hechos, con mis palabras, con mis alabanzas y con mis buenas obras que eres real, que eres verdadero. Cerremos los ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir por cada hermano que está reunido hoy, para que tú renueves nuestra visión de lo que somos y por qué nos dejaste en esta tierra. Padre, danos la gracia, el poder, para comportarnos como es digno del Evangelio, así como dice la Escritura, Señor. Que nuestras vidas se levanten en fe a anunciar tu verdad, Señor. Que nuestras vidas sean, Señor, sean levantadas por tu Espíritu Santo para alumbrar. No con nuestra luz, porque en nosotros no hay luz, Señor. Pero tú tienes la luz. Tú eres la luz del mundo, Señor. Que tu luz brille en mi vida, Señor. Estamos parados en lugares santos, y yo sé que existen ángeles alrededor. Estamos parados en lugares
ángeles alrededor. Su presencia en santo lugar. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y adoramos al Señor con este canto? Estamos parados en lugar santo, y yo sé que hay ángeles alrededor. Adoremos a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santidad. Padre, danos esa noción, Señor, del privilegio tan grande que nos has dado de estar en tu presencia, Señor. Cantémoslo juntos y cantémoslo fuerte. Estamos parados en lugar santo, y yo sé que hay ángeles alrededor. Estamos parados ante su presencia en santidad. Qué grande eres, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude siempre a adorarte, Señor, a proclamar lo santo que eres, Dios, lo grande que eres, Señor. Y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo, Santo, Santo,
adora. Mi corazón sabe decir que santo eres tú. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Bendito nuestro Rey. Padre, qué grande eres tú, Señor. Tú eres el Dios vivo y verdadero, Señor. El que habita en medio de su pueblo con poder, con gracia, con gloria, Señor. Ayúdanos siempre a tener noción de tu santa presencia, Señor. Siempre a tener respeto por tu Santo Espíritu, Señor, el cual has hecho morar en medio de tu iglesia, Señor, el cual también está sobre la vida del pecador que no se ha convertido, Señor, el cual tú has puesto para que contienda con él, Señor amado. Padre, ayúdanos a tener esa noción y ese respeto, Señor. Entonemos nuevamente este canto, pidiéndole al Señor que nos ayude a tener esa noción de su santidad. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Mi corazón te adora. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir que santo eres tú. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Bendito aquel que Viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. bendito Nuestro Rey. Qué grande eres tú, Señor. Padre, que así como te recibieron en Jerusalén, Señor, echaban las palmas a tus pies, Dios amado, mostrando respeto, mostrando gratitud, mostrando reverencia, Señor. Así nosotros, Dios, podamos también quitar en nuestro corazón el calzado de nuestros pies, Señor, por el grandísimo privilegio que tenemos de recibir tu evangelio y de convivir con aquellas personas que tú has llamado a ser santas, Señor. Enséñanos, Dios, a tener temor en nuestros corazones, a tener gratitud, Señor, a tener esa noción clara en nuestro corazón de la santidad, Señor.
Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Gracias, Jesús, por lo que nos has hablado, por lo que nos has dado en este día, Señor. Que tu Espíritu lo afirme en nuestros corazones y lo deje escrito para siempre, Señor. Que los que somos tu iglesia tengamos grabado en nuestro corazón, Señor, para qué nos has dejado en esta tierra, Señor. Que los que han escuchado hoy tu palabra, Señor, tengan tu llamado en su corazón y sabiendo, Señor, la libertad que nos has dado de entrar a ese lugar santísimo, a ese precioso monte, Señor, que no está rodeado por piedras sino por ángeles, que está rodeado de tu familia, Señor, de ese cuerpo que compraste con tu sangre, Señor. Que cada uno de mis amados amigos que está aquí, Señor, tenga eso escrito en su corazón, que tú le has hecho ese llamado, que por medio de tu Hijo Jesucristo has abierto la puerta, Señor, para entrar a ese lugar. Gracias, Señor.